En 1933, el gobierno de Estados Unidos hizo algo que la mayoría de las personas hoy no pueden creer que sucedió. Tomó el oro, no de los bancos extranjeros, no de gobiernos enemigos, de sus propios ciudadanos. Ordenó que cada persona que poseyera oro lo entregara a monedas en lingotes, en certificados, todo a cambio de papel que el gobierno prometió que valdría lo mismo, y la mayoría obedeció. $10,000 de multa si no lo hacías. 10 años de prisión, tu propio dinero convertido en un crimen. Pero aquí está lo que casi nadie menciona. Meses después de tomar ese oro por $20 la onza, el gobierno cambió el precio. $35. Un aumento instantáneo del 69%. Las personas que entregaron su oro perdieron casi 70% de su poder adquisitivo de la noche a la mañana. Sin compensación, sin recurso. Sin explicación, Eso, por sí solo es perturbador. Pero la verdad detrás de esto es mucho más inquietante. Porque mientras millones de americanos perdían sus ahorros de toda una vida, un grupo muy específico de familias no solo protegió su riqueza. Las viejas dinastías del dinero americano, los Rockefeller, los Morgan, los Mellon, familias que no solo sobrevivieron la Gran Depresión, salieron más ricas, más poderosas, más consolidadas que nunca. Y no fue accidente, no fue suerte, fue posicionamiento. Antes de que la orden llegara, algunos ya habían movido sus activos. Durante la confiscación, algunos tenían acceso a excepciones legales que los ciudadanos comunes ni siquiera sabían que existían. Y después de que el precio cambió, algunos vieron su riqueza explotar mientras el resto del país se hundía más profundo en la pobreza. Esta no es una teoría de conspiración, es historia documentada. Y lo que revela sobre quién realmente controla la riqueza durante las crisis, debería hacer que cualquier persona con ahorros se detenga y preste atención. Porque esto te va a mostrar 3 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el dinero, el poder y la seguridad. Primero, como las emergencias siempre benefician a quienes ya tienen acceso al poder. Segundo, como las leyes que supuestamente protegen a todos, en realidad protegen solo a algunos. Y tercero, como esto todavía está sucediendo hoy, solo que de maneras diferentes, déjame mostrarte exactamente cómo sucedió esto. Para entender por qué el gobierno americano tomó el oro de su propia gente, necesitas entender que vino antes. Los años 20 en Estados Unidos fueron una década de ilusión. La economía crecía rápidamente. Los mercados bursátiles alcanzaban máximos históricos. El crédito fluía libremente. Las personas compraban acciones con dinero prestado, convencidas de que los precios solo podían subir. Era lo que los economistas ahora llaman una burbuja especulativa masiva. Y en octubre de 1929, esa burbuja explotó. El colapso fue instantáneo en bruto, en un solo día. Conocido como Martes Negro, el mercado de valores perdió $14,000 millones. Eso es equivalente a más de $200,000 millones hoy. Pero no fue solo el mercado. Los bancos comenzaron a quebrar. Primero unos pocos, luego docenas, luego cientos. Las personas entraron en pánico. Corrieron a los bancos para retirar su dinero. Pero los bancos no tenían ese dinero. Lo habían prestado, invertido, perdido en la crisis. Cuando demasiadas personas intentan retirar al mismo tiempo, el sistema colapsa. Why colapsa? Para 1933, más de 9,000 bancos habían cerrado permanentemente. Millones de personas perdieron todos sus ahorros. No porque hubieran hecho algo malo, simplemente porque su dinero estaba en el lugar equivocado cuando el sistema falló. El desempleo alcanzó 25%, 1 de cada 4 personas sin trabajo. Familias viviendo en la calle, filas de comida que se extendían por cuadras. La Gran Depresión no fue solo una recesión económica, fue un colapso total de confianza. Y aquí está el primer detalle sorprendente que la mayoría no conoce. El sistema bancario americano no colapsó porque las personas gastaron demasiado. Colapsó porque los bancos especularon demasiado, tomaron depósitos de ciudadanos comunes y apostaron ese dinero en mercados volátiles. Cuando perdieron, no fueron ellos quienes pagaron el precio. Fueron los depositantes, a las familias. Los ahorradores en esto creó algo peligroso. Desconfianza. Las personas dejaron de creer que el papel moneda tenía algún valor. Dejaron de confiar en los bancos. Dejaron de confiar en el gobierno. Y cuando las personas pierden la fe en el dinero mismo, todo el sistema económico está en riesgo de desintegración total. Entonces las personas comenzaron a hacer algo lógico. Convertían su papel moneda en oro. Porque el oro era tangible, sólido, algo que ningún banco podía hacer desaparecer con malas inversiones. Durante siglos, el oro había sido la forma definitiva de riqueza, y en 1933, cada dólar americano estaba técnicamente respaldado por oro.
podías cambiar tus billetes por el metal real. Pero cuando todos empezaron a hacer eso al mismo tiempo, el gobierno enfrentó un problema. Las reservas de oro estaban desapareciendo. Y sin oro, el sistema monetario entero podía colapsar. Ahí es cuando Franklin Roosevelt tomó una decisión que cambiaría fundamentalmente la relación entre el gobierno americano y la propiedad privada. Pero antes de llegar a eso, necesitas saber algo más. Esta crisis no fue solo americana, estaba sucediendo globalmente. Los bancos centrales de Europa también perdían oro. Las monedas competían entre sí en una carrera hacia el fondo. Cada país intentaba devaluar su moneda para hacer sus exportaciones más baratas. Era una guerra financiera global y el oro era el arma. Esto es importante porque explica por qué lo que vino después no fue solo una política nacional. Fue un movimiento estratégico en un juego de poder global. Y los jugadores más sofisticados ya sabían que venía. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. El 5 de abril de 1933, apenas un mes después de asumir el cargo, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. No hubo debate público, no hubo votación en el Congreso, solo una firma, y de repente, poseer oro se convirtió en ilegal. La orden era clara. Todas las personas debían entregar todo su oro. Monedas de oro, lingotes de oro, certificados de oro que representaban oro en bóvedas bancarias, todo a más tardar el 1 de mayo. Menos de un mes de aviso. A cambio, recibirías $20.67 por cada onza, troy de oro. Ese era el precio oficial que el gobierno había establecido décadas atrás. El llamado estándar oro, $1, equivalía a una cantidad fija de oro. Y ese oro supuestamente respaldaba cada billete en circulación. Pero aquí está lo que hace que esto sea tan perturbador. El precio no fue negociable. No podías argumentar que tu oro valía más. No podías venderlo en el mercado abierto a quien pagara más. Tenías que entregarlo al gobierno, por el precio que el gobierno dictaba, sin importar si ese precio reflejaba el valor real o no. Y si no obedecías, las consecuencias eran severas. $10,000 de multa. En 1933, cuando el ingreso promedio era menos de $1,500 al año, eso era una suma imposible de pagar. Equivaldría a más de $200,000 hoy. Y además de la multa, hasta 10 años de prisión federal, por conservar tu propio dinero. Piensa en eso por un momento. El gobierno declaró que algo que legalmente compraste, que legítimamente poseías, algo que las personas habían usado como dinero durante miles de años, ahora era contrabando criminal prohibido. La confiscación fue sorprendentemente efectiva. Millones de americanos obedecieron, no porque confiaran en el gobierno, sino porque tenían miedo de las multas, miedo de la prisión, miedo de ser descubiertos. Los bancos reportaban quién tenía cajas de seguridad. Los agentes federales inspeccionaban negocios. Se ofrecían recompensas por denunciar a quienes ocultaban oro. Era vigilancia financiera en una escala que Estados Unidos nunca había visto. Toneladas de oro fluyeron hacia las bóvedas del tesoro. El gobierno recolectó alrededor de 300 toneladas de oro solo de la población civil. Eso es además del oro que ya tenían de los bancos. Todo ese oro, tomado por $20, con 67 centavos la onza. Ahora viene la parte que debes comprender completamente. En enero de 1934, apenas 9 meses después de la confiscación, el gobierno aprobó la Ley de Reserva de Oro. Esta ley hizo algo extraordinario. Cambió el precio oficial del oro de $20 con 67 centavos a $35 por onza, un aumento del 69%. De la noche a la mañana. Déjame explicar por qué esto es tan importante. Cuando el gobierno te forzó a entregar tu oro, te pagó en dólares en papel, $20 con 67 centavos por onza. Te dijeron que ese papel tenía el mismo valor que el oro que estabas entregando. Pero luego, el gobierno inmediatamente aumentó el precio del oro en 69%, lo que significa que el poder adquisitivo de esos dólares en papel que recibiste se evaporó. Si tenías 100 onzas de oro, recibiste $2,067, pero si hubieras podido conservar ese oro solo 9 meses más, habría valido $3,500. Perdiste $1,433, casi el 40% de tu riqueza. No porque hiciste una mala inversión, no porque apostaste y perdiste, porque tu gobierno tomó tu propiedad, te pagó por debajo del valor, y luego cambió las reglas para beneficiarse a sí mismo. Esta es la parte que la mayoría de los libros de historia omiten. La confiscación del oro no fue solo sobre estabilizar la economía, fue una transferencia masiva de riqueza de los ciudadanos al gobierno, y más importante, de los ciudadanos a aquellos que sabían cómo posicionarse antes, durante y después del evento. Porque mientras millones de americanos perdían su poder adquisitivo, algunas personas vieron su riqueza multiplicarse. Y aquí está el detalle que cambia todo. Esas personas no eran extranjeros, no eran enemigos,
eran americanos, las familias más ricas de América, pero si piensas que eso es increíble, espera hasta que escuches esto. La orden ejecutiva 6102 tenía excepciones. La mayoría de las personas no las conocían. La mayoría de los abogados probablemente no las entendían completamente. Pero las familias adineradas tenían abogados que sí las entendían. La orden permitía que las personas conservaran hasta $100 en monedas de oro. Eso suena como una pequeña cantidad, y lo era. Para una familia promedio, $100 en oro era algo, pero no mucho. Pero había otras excepciones más significativas. El oro utilizado en la industria estaba exento. El oro utilizado por dentistas estaba exento. El oro con valor artístico o de colección raro estaba exento. El oro necesario para uso legítimo y acostumbrado en profesiones u oficios estaba exento. Ahora, esas frases suenan bastante claras, pero en la práctica eran increíblemente vagas. ¿Qué hace que una moneda de oro sea rara? ¿Quién decide qué califica como valor artístico? ¿Cuánto oro necesita un joyero para su negocio? ¿Y qué hay de un coleccionista que dice que sus monedas son históricamente significativas? Todo dependía de la interpretación, y la interpretación dependía de quién estaba preguntando y quién estaba respondiendo. Las personas ricas tenían tasadores privados, expertos numismáticos que podían certificar que sus monedas de oro eran raras o históricamente valiosas. Tenían abogados que podían argumentar que sus tenencias de oro eran esenciales para su profesión. Tenían contadores que podían estructurar sus activos para que calificaran bajo las excepciones. Las personas comunes no tenían ninguna de esas cosas. Simplemente entregaban su oro. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí. Antes de que la orden fuera emitida, antes de que el público supiera qué venía, algunas personas ya estaban moviendo sus activos. No hay forma de probarlo directamente con certeza absoluta para cada familia. Los registros privados de transacciones financieras de hace casi 100 años no son completamente públicos, pero podemos ver los patrones. Y los patrones son reveladores. En los años previos a 1933, las exportaciones de oro desde Estados Unidos aumentaron dramáticamente. El oro fluía hacia Suiza, hacia Londres, hacia cualquier lugar que no fuera Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las personas sofisticadas vieron la crisis desarrollándose y sabían que los gobiernos eventualmente actuarían. Sabían que cuando los sistemas monetarios colapsan, los gobiernos toman medidas desesperadas, y la medida más desesperada es tomar control del oro. Entonces movieron su riqueza a jurisdicciones extranjeras antes de que fuera demasiado tarde. Esto no era ilegal en ese momento, simplemente era inteligente, pero requería algo que la mayoría de las personas no tenían: acceso a bancos internacionales, acceso a asesores financieros que entendían la banca extranjera, acceso a información sobre lo que otros países estaban haciendo con sus políticas de oro, y más importante, acceso a personas en posiciones de poder que podían dar señales sutiles sobre lo que venía. Ahora hablemos de nombres específicos. Andrew Mellon fue secretario del Tesoro desde 1921 hasta 1932, 11 años. Él no solo supervisó la política económica americana durante los años 20. La familia Mellon era una de las más ricas de América. Controlaban el Mellon Bank. Tenían participaciones masivas en Gulf Oil, Alcoa y docenas de otras corporaciones importantes. Andrew Mellon mismo era uno de los hombres más ricos del país, y él dejó su posición como secretario del Tesoro en febrero de 1932. Un año antes de la confiscación del oro, justo cuando la crisis bancaria se aceleraba. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero aquí está lo que sabemos. Después de dejar el gobierno, la fortuna personal de Mellon no colapsó. No se evaporó como los ahorros de millones de otros americanos. De hecho, la familia Mellon usó la depresión para consolidar poder. Compraron activos en dificultades a precios extremadamente bajos. Adquirieron competidores que estaban quebrando. Expandieron su control en múltiples industrias, mientras otros luchaban solo por sobrevivir. Eso requiere capital. Requiere liquidez. Y requiere no haber perdido tu riqueza en la confiscación del oro. Luego están los Rockefeller. En 1930, en el punto más bajo de la Gran Depresión, la familia Rockefeller comenzó uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia americana. El Rockefeller Center, 14 edificios originales en el corazón de Manhattan, un proyecto que costaría cientos de millones de dólares en dinero de hoy. Comenzó en 1930 y continuó durante toda la depresión. ¿Cómo puede una familia comenzar un proyecto de construcción masivo durante el peor colapso económico de la historia? Porque su riqueza no estaba atrapada en oro americano. No dependían de los bancos americanos que estaban quebrando. Su riqueza estaba diversificada globalmente. Estaba en Standard Oil, que tenía operaciones en todo el mundo. Estaba en bonos internacionales. Estaba en activos que no podían ser confiscados por una sola orden ejecutiva de un solo gobierno. Esto es clave. La diversificación global no era algo que las familias comunes pudieran hacer.
Requería capital masivo para empezar. Requería relaciones bancarias internacionales. Requería entender sistemas financieros en múltiples países, pero más que todo eso, requería algo más fundamental. Requería saber que el riesgo existía. Las personas comunes no sabían que sus gobiernos podían confiscar su oro. No sabían que el dinero en papel podía perder 70% de su valor en un año. No sabían que las crisis se pueden utilizar para transferir riqueza masiva hacia arriba. Las familias de dinero viejo lo sabían, porque lo habían visto antes. Ahora, esto nos lleva a la conexión más profunda a J. P. Morgan y Co., el banco más poderoso de América en ese tiempo. Cuando Roosevelt cerró todos los bancos en marzo de 1933, llamado el Bank Holiday, fue caos. Pánico, las personas no podían acceder a su dinero. Los negocios no podían operar. Toda la actividad económica se congeló, pero algunos bancos reabrieron primero. J.P. Morgan y Co. fue uno de los primeros. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba que ciertos bancos sobrevivieran. Los bancos que financiaban operaciones gubernamentales, los bancos que tenían conexiones internacionales que el gobierno podría necesitar, los bancos que eran demasiado grandes para quebrar. Incluso antes de que esa frase existiera, miles de bancos pequeños quebraron permanentemente. Pero J.P. Morgan sobrevivió, y después de la consolidación, J.P. Morgan y Co. era más dominante que antes. Aquí está el patrón. Durante cada crisis, los actores pequeños desaparecen, los negocios pequeños quiebran, los bancos pequeños cierran, los ahorradores pequeños pierden todo. Pero las instituciones grandes, las que tienen conexiones, las que tienen acceso, las que tienen información temprana, no solo sobreviven, se consolidan y se vuelven más grandes. Ahora, puedes pensar que esto es solo cómo funciona el capitalismo. Los fuertes sobreviven, los débiles no han, pero eso no es lo que pasó aquí. Esto no fue supervivencia del más apto, fue supervivencia del mejor conectado. Y esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. Aquí está lo que realmente sucedió. La confiscación del oro no fue un evento aislado, fue parte de una reestructuración fundamental de cómo funciona el dinero. Y esa reestructuración benefició masivamente a un grupo muy específico de personas. Antes de 1933, el dólar americano estaba respaldado por oro. Eso significa que cada dólar en circulación supuestamente representaba una cantidad específica de oro, almacenado en bóvedas del tesoro. Si querías, técnicamente podías cambiar tus dólares por oro real. Este sistema se llama el estándar oro, y fue diseñado para evitar que los gobiernos impriman dinero sin límite. Si imprimes demasiados dólares, sin tener oro suficiente para respaldarlos, el sistema colapsa. Entonces, el estándar oro era supuestamente una protección, una forma de mantener al gobierno honesto, pero también era una restricción. Limitaba cuánto dinero el gobierno podía crear, lo cual limitaba cuánto control el gobierno tenía sobre la economía. La confiscación del oro cambió eso fundamentalmente. Al tomar el oro de los ciudadanos y cambiar el precio, el gobierno devaluó efectivamente el dólar. Cuando subieron el precio del oro de 20 a 35 dólares por onza, no hicieron que el oro valiera más, hicieron que el dólar valiera menos. Esto es crucial. Una devaluación monetaria significa que cada dólar compra menos. Los ahorros pierden poder adquisitivo. Los salarios compran menos bienes. La riqueza se erosiona, pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. La devaluación no afecta a todos por igual. Si tu riqueza está en efectivo o ahorros, pierdes. Si tu riqueza está en activos reales, propiedades, acciones de compañías, recursos naturales, no solo no pierdes, ganas, porque el valor nominal de esos activos aumenta en términos de dólares, incluso si su valor real no cambia. Déjame darte un ejemplo concreto. Digamos que eres dueño de un edificio valuado en $1 millón antes de la devaluación. Después de que el dólar pierde valor, ese mismo edificio podría estar valuado en $1.500.000. No porque el edificio cambió, sino porque el dinero cambió. Si eres dueño de acciones en una compañía petrolera, y el petróleo se comercia internacionalmente en oro o monedas extranjeras, el valor nominal de esas acciones aumenta en dólares devaluados. Si eres dueño de recursos naturales, madera, minerales, tierra productiva, el valor nominal sube. Las personas ricas no mantienen su riqueza en efectivo, la mantienen en activos. Y cuando el gobierno devalúa la moneda, los dueños de activos se vuelven proporcionalmente más ricos comparados con las personas que dependen de ahorros en efectivo. Esta es la transferencia de riqueza que nadie habla. No fue solo que el gobierno tomó oro, es que el gobierno tomó oro, devaluó la moneda, y en el proceso transfirió poder adquisitivo de los ahorradores a los dueños de activos. ¿Y quiénes eran los mayores dueños de activos en América? Los Rockefeller, dueños de Standard Oil. Los Mellon, dueños de Gulf Oil y Alcoa. Los Morgan,
dueños de participaciones masivas en railroads, acero y finanzas, estas familias no solo sobrevivieron la depresión, su participación relativa de la riqueza nacional aumentó. Ahora, déjame mostrarte exactamente cuán dramático fue esto. En 1929, antes del crash, el 1% más rico de América controlaba aproximadamente 45% de la riqueza nacional. En 1933, después de la confiscación del oro, ese número comenzó a aumentar nuevamente a pesar de la depresión. Para los años 40, la concentración de riqueza en la cima era más alta que nunca. ¿Cómo sucede eso durante la peor crisis económica de la historia? Porque la crisis no destruyó la riqueza, la redistribuyó hacia arriba, y la confiscación del oro fue un mecanismo clave en esa redistribución. Ahora, hay una capa más profunda aquí que necesitas entender. El oro que el gobierno confiscó no solo se sentó en bóvedas. Fue usado para estabilizar el sistema bancario, para proveer liquidez a bancos que estaban fallando. Pero no todos los bancos recibieron esa liquidez. Los bancos pequeños quebraron de todas formas. Los bancos grandes, los que tenían conexiones con el Tesoro, con la Reserva Federal, con la administración de Roosevelt, esos bancos recibieron apoyo. ¿Y qué hicieron con ese apoyo? Compraron los activos de los bancos que quebraron. Consolidación. Concentración en poder centralizado en menos manos. Este patrón se repitió en toda la economía. Las grandes corporaciones compraron pequeños competidores que estaban quebrando. Los grandes terratenientes compraron granjas que estaban siendo embargadas. Los grandes inversionistas compraron acciones a precios de crisis de vendedores desesperados. Y todo esto fue posible porque algunas personas tenían capital cuando otros no lo tenían. ¿De dónde venía ese capital? De no haber perdido su riqueza en la confiscación del oro, de tener activos que aumentaban en valor cuando la moneda se devaluaba, de tener acceso a liquidez de emergencia del gobierno. Ahora, algunos economistas argumentan que esto era necesario, que la economía necesitaba ser estabilizada, que sin estas medidas, las cosas habrían sido peor. Tal vez, eso es cierto, pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Necesitaba ser estabilizada de esta manera específica? ¿Necesitaba el gobierno confiscar oro de los ciudadanos? ¿O había otras opciones que no involucraban tomar propiedad privada? Algunos países manejaron la Gran Depresión sin confiscar oro. Tuvieron crisis también, pero no criminalizaron la propiedad privada de metal precioso. Entonces, ¿por qué Estados Unidos lo hizo? La respuesta oficial es que era necesario para mantener el sistema monetario, pero la verdad práctica es que transfería poder masivo del público al gobierno, y del gobierno a aquellos que tenían acceso al gobierno. Esta es la realidad brutal del poder durante las crisis. Las reglas cambian, pero no cambian para todos. Algunos están dentro del círculo donde se toman las decisiones. Algunos están fuera, y la distancia entre dentro y fuera determina quién prospera y quién sufre. Ahora déjame conectar esto con algo que probablemente no has considerado. Después de que la confiscación del oro terminó, después de que el precio cambió, el gobierno no devolvió el oro a los ciudadanos. Permaneció ilegal para los americanos poseer oro durante 41 años, de 1933 a 1974. Durante ese tiempo, el precio del oro en los mercados internacionales fluctuó dramáticamente. Otros países permitían a sus ciudadanos comprar oro en comerciar oro, proteger su riqueza con oro. Pero los ciudadanos americanos no podían. Si querías protegerte contra la inflación, contra la devaluación monetaria, contra la inestabilidad financiera, no podías usar oro. Tenías que confiar en el sistema. En el sistema que acababa de confiscar tu oro y devaluar tu moneda. Esa no es una relación de confianza, es una relación de control. Y las familias que entendieron eso, que vieron eso, que se prepararon para eso, no solo mantuvieron su riqueza, la multiplicaron a través de generaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? El precedente permanece. Una vez que un gobierno toma un tipo de propiedad durante una crisis, el principio está establecido. Las reglas pueden cambiar cuando las circunstancias se vuelven lo suficientemente desesperadas. Y estamos viendo variaciones del mismo patrón hoy, no exactamente de la misma manera, pero los mecanismos fundamentales son similares. Déjame mostrarte cómo. En 2008, el mundo enfrentó otra crisis financiera masiva. Los bancos colapsaron, los gobiernos intervinieron, pero esta vez no confiscaron oro. Confiscaron algo más en valor. Lo hicieron a través de algo llamado flexibilización cuantitativa. Esa es una frase elegante para imprimir billones de dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos creó aproximadamente 4 billones de dólares de nuevo dinero, después de 2008. ¿Qué sucede cuando creas ese dinero nuevo? El dinero existente vale menos. Es otra forma de devaluación. Y al igual que en los años 30, esta devaluación no afecta a todos por igual. Si tienes ahorros en efectivo, pierdes poder adquisitivo. Si eres dueño de acciones, bienes raíces,
Activos financieros. ¿Ves esos activos aumentar en valor nominal? Los mercados de valores alcanzaron máximos históricos después de 2008, no porque la economía real se recuperó tan rápido, sino porque todo ese dinero nuevo fluyó hacia los activos. ¿Y quién posee la mayoría de los activos? Los mismos que siempre los han poseído. Aquí está el paralelo. En los años 30, el gobierno tomó oro, devaluó la moneda y transfirió riqueza de los ahorradores a los dueños de activos. En 2008, el gobierno imprimió dinero, devaluó la moneda y transfirió riqueza de los ahorradores a los dueños de activos. Los mecanismos son diferentes, pero el resultado es el mismo. Ahora déjame mostrarte un ejemplo aún más directo. En 2013, Chipre enfrentó una crisis bancaria. Los bancos iban a colapsar. El gobierno necesitaba rescatarlos, pero en lugar de usar dinero de impuestos, hicieron algo diferente. Tomaron dinero directamente de las cuentas bancarias de los depositantes Anjama, un bailín. Si tenías más de 100.000 euros en un banco chipriota, el gobierno tomó una porción. Simplemente desapareció de tu cuenta. No fue un préstamo, no fue temporal, fue para salvar el sistema bancario. Esto causó indignación internacional, pero también estableció otro precedente. Los gobiernos pueden tomar depósitos durante las crisis. Luego está Grecia. Durante su crisis de deuda, el gobierno impuso controles de capital. Limitaron cuánto dinero podías retirar de tu propia cuenta bancaria. 60 euros por día durante semanas. Tu dinero estaba ahí técnicamente, pero no podías acceder a él. Entonces, ¿realmente lo poseías? Ahora, estos son países pequeños en crisis específicas. Podrías pensar que nunca podría suceder en Estados Unidos, pero ya ha sucedido en 1933, y los mecanismos legales todavía existen. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia le da al presidente americano autoridad extraordinaria durante crisis nacionales. Puede congelar activos, restringir transacciones, controlar el movimiento de capital. Estos poderes se han usado múltiples veces después del 11 de septiembre, durante sanciones contra países extranjeros, durante emergencias financieras. El marco legal está ahí. Solo necesita una crisis lo suficientemente grande para activarlo. Y aquí está algo que la mayoría de las personas no consideran. Casi todo el dinero es digital ahora. En los años 30, tenías oro físico, monedas en algo tangible que podías esconder. Hoy, tu dinero existe como números en una computadora. No puedes esconderlo bajo tu colchón. No puedes enterrarlo en tu patio. Existe en el sistema bancario. Y el sistema bancario está completamente bajo el control de reguladores gubernamentales. Esto hace que el control sea más fácil, no más difícil. Con un clic, las cuentas pueden ser congeladas. Con una ley de emergencia, los retiros pueden ser limitados. Con un cambio de política, el dinero digital puede ser devaluado instantáneamente. Ahora, no estoy diciendo que esto definitivamente va a suceder. Estoy diciendo que los mecanismos existen, los precedentes están establecidos y la historia muestra que durante crisis lo suficientemente severas, los gobiernos usan estos mecanismos. Pero aquí está la parte más profunda. No es solo sobre si el gobierno toma tu dinero, es sobre quién está posicionado para beneficiarse cuando lo hacen. En los años 30, no fue aleatorio quién prosperó, fueron aquellos con acceso. Hoy, ¿quién tiene acceso? Las mismas dinastías familiares todavía existen. Los Rockefeller todavía controlan enormes fondos fiduciarios. Los herederos de Morgan todavía tienen influencia en finanzas. Las familias de dinero viejo todavía dominan sectores clave de la economía y han tenido casi un siglo para perfeccionar sus estrategias de protección de riqueza. Fideicomisos offshore, holdings corporativos complejos, diversificación internacional, instrumentos financieros que las personas comunes nunca escuchan. Cuando la próxima crisis llegue, y eventualmente llegará, estas familias no estarán desprevenidas. Ya están preparadas. Ahora déjame mostrarte algo que conecta todo esto. Existe algo llamado la brecha de riqueza, la diferencia entre los ricos y todos los demás. Esa brecha ha estado creciendo por décadas, pero no crece de manera uniforme, crece más rápido durante las crisis. Durante la Gran Depresión, creció. Durante la crisis financiera de 2008, creció dramáticamente. Durante la pandemia de COVID-19, creció más rápido que nunca. ¿Por qué? Porque las crisis crean oportunidades para aquellos con capital. Cuando los precios de activos colapsan, alguien los está comprando. Cuando las pequeñas empresas quiebran, alguien está comprando sus activos. Cuando los propietarios de viviendas enfrentan ejecuciones hipotecarias, alguien está comprando esas propiedades. Ese alguien es siempre el que tiene capital líquido durante la crisis. ¿Y quién tiene capital durante las crisis? Los que ya eran ricos. Los que estaban preparados. Los que sabían que venía. Esto no es teoría de conspiración, es documentado. Después de 2008, los multimillonarios americanos aumentaron su riqueza en 50% en 5 años. Durante
COVID-19. Los multimillonarios globales añadieron $5 billones a su riqueza neta, mientras cientos de millones de personas caían en la pobreza. Estas no son coincidencias, son consecuencias estructurales de cómo funciona el sistema durante el estrés. Y aquí está lo que hace que esto sea particularmente inquietante. Cada crisis establece precedentes que hacen que la próxima intervención sea más fácil. En los años 30, tomar oro era impensable hasta que sucedió. En 2008, imprimir billones era impensable hasta que sucedió. En 2020, cerrar economías enteras era impensable hasta que sucedió. Cada vez, el umbral de lo que es aceptable se mueve. Y cada vez, algunas personas se benefician enormemente, mientras la mayoría sufre o apenas sobrevive. Ahora, antes de seguir, necesito ser claro sobre algo. No estoy argumentando que existe una conspiración donde las élites secretamente causan crisis. Eso es demasiado simplista. Lo que estoy argumentando es algo más sutil y más peligroso. Existe una clase de personas que están tan bien posicionadas, tan bien asesoradas, tan bien conectadas, que automáticamente se benefician durante la volatilidad. No necesitan causar la crisis. Solo necesitan estar preparados para ella. Y esa preparación crea una divergencia masiva. Un sistema donde los desastres económicos empeoran las vidas de millones, pero mejoran las vidas de miles. Eso no es capitalismo saludable. Es concentración de poder. Y la confiscación del oro de 1933 fue un momento fundamental en el establecimiento de este patrón. Demostró que durante emergencias, la propiedad privada no es absoluta. Los derechos no son inviolables, las reglas cambian. Y cuando las reglas cambian, algunos ya saben qué hacer. Entonces, ¿qué haces con esta información? No tengo una respuesta simple. No hay una estrategia de inversión mágica que te proteja de todo. Pero hay algo más importante que entender. La seguridad financiera no es solo sobre tener dinero, es sobre entender cómo funciona el dinero y entender que las reglas no son permanentes. Antes de terminar, hay una última cosa que necesitas comprender. Aquí está lo que casi nadie menciona sobre la confiscación del oro. Funcionó porque las personas obedecieron. Millones de americanos entregaron voluntariamente algo que legalmente poseían porque el gobierno dijo que era la ley. Algunos lo hicieron por miedo a las multas. Algunos por miedo a la prisión. Algunos porque realmente creían que era necesario para salvar al país. Pero la gran mayoría obedeció. Y esa obediencia es la parte más importante de toda esta historia, porque revela algo fundamental sobre cómo funciona el poder. El poder no viene principalmente de la fuerza. Viene del consentimiento. El gobierno americano no tenía suficientes agentes para revisar cada casa, cada caja de seguridad, cada lugar donde alguien podría esconder oro. Pero no lo necesitaban. Necesitaban que suficientes personas obedecieran voluntariamente, y funcionó. Ahora, algunas personas no obedecieron, escondieron su oro. Nunca fueron atrapados. Y décadas después, cuando la propiedad de oro se volvió legal nuevamente en 1974, ese oro todavía valía algo. De hecho, valía mucho. El precio del oro en 1974 era aproximadamente $170 por onza. Recuerda, el gobierno lo confiscó a $20.67. Eso es un aumento de más de 700%. Las personas que desobedecieron y conservaron su oro, vieron sus activos multiplicarse. Las personas que obedecieron y lo entregaron, recibieron papel que se devaluó. Eso no significa que desobedecer la ley siempre sea correcto, pero sí plantea una pregunta incómoda. ¿Cuándo es la obediencia sabiduría y cuándo es rendición? En los años 30, el gobierno dijo que tomar oro era necesario para la supervivencia económica nacional. Pero hoy, mirando hacia atrás, podemos ver que principalmente benefició a aquellos que ya tenían poder. Entonces, ¿fue realmente necesario? ¿O fue simplemente conveniente? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero son preguntas que deberías estar haciendo, porque aquí está lo que realmente me inquieta sobre esta historia. No son solo los eventos históricos, es lo fácil que fue hacerlos. Un mes de aviso en una orden ejecutiva, y millones de personas entregaron algo que habían guardado durante generaciones. ¿Qué más podría ser tomado con una orden ejecutiva? En 2020, durante la pandemia, vimos gobiernos de todo el mundo emitir órdenes de emergencia que habrían sido impensables un año antes. Negocios cerrados por mandato gubernamental. Movimiento restringido. Transacciones controladas. La mayoría de las personas obedecieron, porque la emergencia se sintió real. El miedo se sintió real. Y cuando las personas tienen miedo, cedían control. Ahora, no estoy equiparando la respuesta a la pandemia con la confiscación del oro. Son situaciones diferentes, con contextos diferentes, pero el patrón subyacente es el mismo. Durante las emergencias, las personas aceptan restricciones extraordinarias, y algunas personas están mejor posicionadas que otras para navegar esas restricciones. Las pequeñas empresas cerraron Amazon Cretio,
Las tiendas locales quebraron. Walmart prosperó. Los restaurantes independientes cerraron permanentemente. Las cadenas corporativas sobrevivieron. Una vez más, la crisis no destruyó la riqueza, la redistribuyó hacia arriba. Y las familias que entendieron este patrón hace un siglo todavía lo entienden hoy. Entonces, aquí está la revelación final que cambia todo. El sistema no está diseñado para protegerte durante las crisis. Está diseñado para protegerse a sí mismo. Y aquellos que son parte del sistema, aquellos que están conectados a él, aquellos que entienden cómo funciona desde adentro, son los que sobreviven y prosperan. Todos los demás son combustible. Eso suena brutal, y lo es, pero también es observable, es verificable, es historia. En 1933, el sistema se protegió a sí mismo tomando oro de los ciudadanos. En 2008, el sistema se protegió a sí mismo rescatando bancos con dinero de los contribuyentes. En 2013, el sistema se protegió a sí mismo tomando depósitos de cuentas bancarias en Chipre. Durante cada crisis, el patrón se repite, el sistema sobrevive. Los conectados sobreviven, todos los demás absorben las pérdidas, y nadie te dice esto directamente. No es parte del plan de estudios en las escuelas, no es discutido en los medios convencionales, porque si demasiadas personas entendieran cómo funciona realmente, podrían dejar de obedecer, y el sistema necesita obediencia para funcionar. Ahora, aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote. Si otra crisis mayor llega mañana, ¿de qué lado estarás? ¿Estarás entre aquellos que entregan lo que tienen porque la autoridad lo exige? ¿O estarás entre aquellos que ya se prepararon porque entendieron que las reglas pueden cambiar? No estoy sugiriendo que debas desobedecer la ley. Estoy sugiriendo que debes entender que las leyes cambian durante las emergencias. Y aquellos que esperan hasta que las leyes cambien para reaccionar, ya están demasiado tarde. Las familias de dinero viejo no esperan. Se preparan, diversifican, se posicionan, y cuando llega la crisis, no están luchando por sobrevivir. ¿Están comprando en? Entonces, ¿qué significa esto prácticamente? Significa que la seguridad financiera real no viene de seguir el camino convencional. El camino convencional es trabajar, ahorrar, confiar en el sistema, pero el sistema cambia las reglas. La seguridad real viene de entender cómo funciona el poder, entender cómo las crisis benefician a algunos mientras destruyen a otros, y posicionarte, no para el mundo como es, sino para el mundo como podría convertirse durante el estrés. Eso podría significar mantener activos en múltiples jurisdicciones. Eso podría significar poseer cosas tangibles, en lugar de solo promesas en papel. Eso podría significar entender que los gobiernos siempre actuarán en su propio interés de supervivencia, no necesariamente en el tuyo. Pero más que cualquier estrategia específica significa rechazar la narrativa confortable de que el sistema te protegerá. No lo harán, nunca lo ha hecho. Y la confiscación del oro de 1933 es prueba perfecta. El gobierno americano tomó la propiedad privada de millones de ciudadanos, devaluó su moneda y transfirió riqueza masiva hacia arriba. Y lo hizo legalmente, con el apoyo de tribunales, medios de comunicación y académicos que argumentaron que era necesario. Pero mira quién se benefició. No fueron las familias que perdieron sus ahorros, fueron las familias que ya controlaban bancos, corporaciones y recursos. Las mismas familias que todavía controlan esas cosas hoy. Entonces, cuando te digo que esta historia importa, no es porque es un fragmento fascinante de historia, es porque es un mapa de cómo funciona el poder durante las crisis. Y ese mapa nunca ha sido más relevante, porque vivimos en un mundo de deuda sin precedente, sistemas financieros más interconectados que nunca, bancos centrales que han impreso más dinero en la última década que en toda la historia anterior combinada. Todo esto crea inestabilidad. Y cuando la inestabilidad se convierte en crisis, el mapa se vuelve crítico. Aquellos que lo entienden, navegarán. Aquellos que no, sufrirán. Así que déjame terminar con esto. En 1933, el gobierno te dijo que entregaras tu oro para salvar al país. Millones obedecieron, mientras algunas familias que no obedecieron, o que estaban exentas, o que ya habían movido su riqueza a activos protegidos, prosperaron. La próxima vez que un gobierno declare una emergencia y pida que sacrifiques algo para el bien mayor, pregúntate esto: ¿quién más está siendo solicitado a sacrificar, o solo tú? ¿Los conectados, los poderosos, los de adentro están cediendo lo mismo? ¿O conocen excepciones que tú no conoces? ¿Tienen estructuras que tú no tienes? ¿Están protegidos de maneras que tú no estás? Y si la respuesta es que el sacrificio no es igual, si la carga cae desproporcionadamente sobre los que menos pueden permitírselo, entonces deberías cuestionar a quién realmente beneficia esa emergencia. Porque la historia no miente. Los patrones no mienten. Y el patrón es claro. Durante cada crisis importante de los últimos 100 años, la riqueza se ha concentrado hacia arriba. Y cada vez ha sucedido bajo el pretexto de necesidad. Pero la necesidad es selectiva.
Y la obediencia es costosa. La pregunta no es si habrá otra crisis, Dan habrá. La pregunta es, si has aprendido las lecciones de la última, o si repetirás los mismos errores que millones cometieron en 1933, cuando entregaron lo que tenían, confiaron en el sistema y observaron cómo su riqueza desaparecía mientras otros prosperaban. Esa es la verdadera historia de cuando América tomó el oro, y es una historia que deberías recordar.